empezamos por un tema de análisis situacional, un tema de decir cuál es la enfermedad que vamos a explicar, qué tanto es frecuente, es mortal o no es mortal. Entonces, es para nosotros importante situarnos sobre el cáncer, es una enfermedad que está de moda, lo estamos diagnosticando más, siempre ha existido y no lo mirábamos, ahora tenemos más herramientas. Realmente los factores de riesgo están aumentando considerablemente como para generar más cáncer en las personas. Pues en esta página de Globocam, que es una agencia de la Organización Mundial de la Salud, dentro de esta plataforma Cancer Today, hasta el año 2022, es cierto, no somos 2026, pero están recopilando la base de datos de la información sobre epidemiología de todo el mundo. ¿Está proyectando? Sí, regresamos. Dentro del Globocam, de la Agencia de la Organización Mundial de la Salud, que es un registro de un observatorio de datos estadísticos de cáncer, en esta plataforma de Cancer Today, tenemos diferentes formas de cómo ver numéricamente datos sobre cáncer. Vamos a la gráfica de barras y los datos crudos. Y vamos a unificar la información en cuanto a una unidad. La unidad sería 100.000 habitantes. No es lo mismo tener como 100 millones en Estados Unidos o 30 millones aquí. ¿Qué tan frecuente es encontrar sobre 100.000 habitantes en cualquier parte del mundo ciertos tipos de cáncer? Sobre ambos sexos, durante el año 2022 en todos los continentes. Y ubicamos que en principal frecuencia vamos a encontrar cáncer de mama, cáncer de próstata, que es nuestro tema, cáncer de pulmón. Mama se diagnostican 58 sobre 100.000, no es una tasa tan grande. Quiere decir, sobre 100.000 personas, 58 diagnósticos de pacientes nuevos. Próstata 37, pulmón 31. En cuanto a mortalidad, acá cambian las cosas. Hay un sitio tumoral que hace que es más frecuente fallecer por ese sitio tumoral, que se quiere decir es cáncer de pulmón. Pero el dato numérico sí está un poco alarmante, porque diagnostico 31 y fallecen en 23. Quiere decir que controla la enfermedad solamente en 1/3 de la población con diagnóstico de cáncer. En cambio, en mama diagnosticaba 58 y fallece en 17, quiere decir que por el lado contrario controlo la enfermedad casi en 3/4 de la población, y solamente 1/4 de esta población fallece. Próstata un poco más abajo, es de los segundos más diagnosticados, pero su tasa de mortalidad no es tan grande. Entonces, interesante ver esto en cuanto a nuestra realidad, qué pasa en nuestra realidad Perú, ya haciendo un análisis situacional sobre diagnósticos nuevos. Esperaría de que mantengamos el mismo orden, pero en el Perú, o que tenemos más cáncer de próstata en los peruanos, o que quizás ahora hay unos niveles de concientización más grandes para que el paciente con cáncer de próstata vaya a sus chequeos a hacerse detectar. Y tengo mejores herramientas para hacer ese diagnóstico. El cáncer de mama numéricamente sigue estando muy parecido en dato mundial, pero acá hay algo alarmante, que en mi tercer lugar era pulmón y está ocupado por cuello uterino. Y bueno, sí, ya conocemos que en Latinoamérica el cáncer de cuello uterino es una de nuestras enfermedades más prevalentes y obviamente la tengo que diagnosticar. Estómago colorecto, pero pulmón está aquí abajo, muy abajo, y con un dato numérico bastante pobre, porque yo diagnosticaba 31 en el resto del mundo y tengo solamente 8 diagnósticos de cáncer de pulmón en Perú sobre 100.000 habitantes. Obviamente si lo diagnostico poquito no lo voy a encontrar en primer lugar de tasa de mortalidad. Pero lo que sí está también otra vez alarmante es de que si yo hacía mis campañas de control y de detección de cáncer de cuello uterino, ¿por qué sigue saliendo
cáncer de pulmón diagnosticaba 8, que me fallezcan 7.8, no está tan bueno. O sea, mitad de persona permanece vivo con cáncer de pulmón en el Perú. No está bien. Y sobre todo porque sus datos numéricos son muy distantes al dato promedio mundial. Bien. Entonces, bajo este inicio, sobre cáncer de próstata, bueno, ya hemos visto un poquito de esta epidemiología, es de las enfermedades más frecuentes. Lo que pasa es de que no es como de las más mortales, pero justamente porque su estado biológico me permite generar acciones, no solamente con el tema de intención de tratamiento curativo, sino también con el control hormonal que puedo hacer sobre él. Sin embargo, ocupa el segundo lugar en el cáncer más frecuente en el resto del mundo. Hay lugares en los cuales este cáncer está altamente diagnosticado, y eso está interesante porque son países que tienen la tecnología de diagnosticarlo. Entonces hay altas tasas de diagnóstico en esos lugares. Y justamente en esos lugares es donde menos mortalidad hay. O sea, quiere decir que al diagnosticarlos a tiempo hace de que tenga herramientas en poderlos curar. Y en aquellos en los que pobremente se diagnostica, como en el Asia o en los países del África, y un poquito de nuestro país, aunque es el la mortalidad es altísima en países del África. Entonces, a pesar de su intento de hacer un buen diagnóstico, la enfermedad se les va de las manos. Bueno, esos son datos de Perú. Sobre la embriología es importante recordar que todo inicio de enfermedad oncológica nace en la proliferación de nuevas células. Y obviamente el órgano, próstata, pues tiene una secuencia de embriogénesis. Esto ocurre entre la semana 11 a 13, una porción mesenquimatosa que bueno, nace en base al conducto del huevo. Esta zona va a dar lugar al estímulo constante de crecimiento que en personas sanas pues, finalmente se traduce en una hiperplasia de próstata que puede empezar a los 30 35 años. Pero sobre ese componente de crecimiento programado, pues obviamente puede ocurrir una neoplasia. Es cierto que es una glándula accesoria que ocupa espacio alrededor de la uretra, por debajo de la vejiga, pero no tiene una sola conformación histológica. O sea, de hecho, bueno, sí, pero tiene diferentes zonas. Tenemos una zona central, una zona de transición y una zona periférica. Y aquí es importante recordar que la ubicación de neoplasias malignas es más frecuente en la zona periférica, hasta un 70%. Siempre es útil la hibridación, porque esto va a ayudar a planificar el tratamiento quirúrgico y la posibilidad de que este tratamiento sea posible. El drenaje venoso también, porque son vías por las cuales yo entiendo de que se va a buscar diseminar o va a ser vías en las cuales va a hacer metástasis. Y mucho más importante, la zona de irrigación linfática. Entonces, los ganglios regionales están confinados hacia la zona de la pelvis. Es cierto que hay otras zonas secundarias de drenaje y unas zonas más distantes, que ya serían las intraabdominales. Pero son las zonas de la pelvis, los ganglios ilíacos externos, los sacros y los ilíacos internos, aquellos en los cuales vamos a confirmar de que la enfermedad puede estar metastásica, sí, como nombre, pero es metastásica regional, con intención de curación. Hay diferentes zonas de grupo o de conformación de estructura histológica, pero sin embargo, recordemos de que estamos ante la aparición de un tumor malo sobre los epitelios que conforman estos conductos que forman glándulas. Entonces, tengo un ducto prostático en el cual tengo células superficiales, una membrana basal y estrógeno. Así que aquí sí va a haber la secuencia de tener una alteración histológica de un tejido normal hasta la generación de un cáncer invasivo que traspasa la membrana basal. Que pueden ser ductales, pueden ser
nucleares, intracinares, en cuanto a su ubicación, pero su patogénesis va en ese sentido. Quiere decir, tenemos un ducto prostático considerado estable, mientras más se generen cambios de tipo atipia, cambios de bajo grado, entenderíamos de que hay un crecimiento desordenado, pero no invasivo. Y si es que luego ese crecimiento genera aumento del número de mitosis, cambios en la relación núcleo-citoplasma, tendría características de una lesión interepitelial de alto grado. Y después tendría el carcinoma in situ, células malignas como tal, pero que no pasan a la membrana basal. Y únicamente cuando ya rompí esta membrana basal es que cuando empieza el diagnóstico histológico de cáncer con el nombre de adenocarcinoma, sumado por muchas mutaciones que pueden estar involucradas en este proceso. Y mientras siga avanzando en esta proliferación, pues sí voy a tener la posibilidad de comprometer nódulos linfáticos y como primer sitio de metástasis los huesos. No es que los genes BRCA me van a inducir para ello, pero son facilitadores. Y algo que sería muy crítico es tener enfermedad visceral de nuevo, o sea, paciente nuevo metastásico con enfermedad visceral. Eso es un tema de una carga mutacional mucho más agresiva, con sus mutaciones en APC o en ATM, o que, bueno, en el tiempo adopte esa carga mutacional. Entonces, cambios en el PITE son constantes en todas estas fases, que son progresión o metástasis, ¿no? Pero sí es cierto que los genes BRCA están involucrados, pero esto los vamos a tomar en cuenta sobre todo cuando tienen esta carga de factor de riesgo familiar. Entonces hay factores de riesgo que son propios de cada persona y no modificables. La propiedad, de hecho el principal factor de riesgo de próstata es ser varón. No existe cáncer de próstata tejido similar del sexo femenino. La edad, el factor genético hereditario, el origen étnico, la raza negra tiene mayor predisposición a desarrollar estos tipos de cáncer. Estas alteraciones genéticas pueden ser cuantificadas en cuanto a una secuenciación genética, un descubrimiento de los genes mutados. También tenemos los modificables como es la obesidad, procedimientos que disminuyen el flujo normal y natural y provocan éstasis de los mismos, como la vasectomía y dieta ricos en carnes rojas o grasas. Sobre el cuadro clínico, lo cierto es que lo ponemos porque hay que involucrarse con los síntomas, pero no son específicos. Todos estos síntomas pueden estar presentes en cualquier otro proceso inflamatorio infeccioso. Dificultad para orinar, flujo lento, disfunción eréctil. Mientras más complicado sea el síntoma, entiendo que la enfermedad oncológica puede ser más agresiva. Sangre en la orina ya es una alteración mucho más peligrosa. Dolores en la cadera ya me hace interpretar que tengo lesiones en huesos. Problemas neurológicos por las lesiones en huesos que están siendo aplastadas, debilidad en piernas, neuropatías. Hay causas comunes para poder desarrollar estos síntomas, o sea, hiperplasia, vejiga hiperactiva, prostatitis, un tumor de otro tipo que no sea próstata, los cánceres de vejiga. Y bueno, y también podemos clasificarlos en cuanto a la forma del síntoma urinario, o si son declinados, si son de vaciado, si son sensaciones postlusionales. Pero lo cierto es que, felizmente, este es uno de los pocos tumores que tienen una forma de descubrimiento de paquete screening. Entonces, el screening para el cáncer de próstata, efectivamente, es estudiar la consulta, tener un chequeo por rango de edad. Si es que ya llego a los 40 años, el chequeo tiene que ser relacionado y dirigido por un urólogo, no necesariamente un médico general puede hacerlo. Así que la toma de datos, conocer los antecedentes, conocer sus factores ocupacionales y medioambientales y
y sobre todo que existe este dosaje del antígeno específico de la próstata, ¿no? El PSA. Entonces, este es un marcador hormonal muy directo que se eleva cuando nuestro cuerpo está en un estado inflamatorio o está en un estado de reparación de tejidos. Y justamente un tumor puede hacer eso. Hay por rangos de edades valores en los cuales voy a tener indicios de sospecha, programación de repetir los testeos, pero lo cierto es de que un valor mayor a 4 ya me inicia o me alerta sobre la posibilidad de estar cargando y portando esta enfermedad. Y lo que sigue, como todo método de screening, no necesariamente el método de screening te va a hacer el diagnóstico desde el primer paso, pero te puede alertar para que hagas los siguientes pasos. O sea, el siguiente paso es un estudio imagenológico y encaminar a que el paciente pueda obtener una atención para toma de biopsia. Entonces, bueno, hay cambios en el tema de lo que el resultado de biopsia podría ir desde un tema benigno, cambios de tibia o hasta cáncer, como ya habíamos dicho, en cuanto a su carcinoma. Entonces, el diagnóstico, es cierto que estamos tomando muchos datos, pero tienen que estar encaminados al diagnóstico preciso gold estándar. Todo diagnóstico de cáncer es histológico. No hago diagnóstico de cáncer con un PSA de 2000. Lo sospecho alto, pero no puedo decir que es cáncer de próstata hasta que no tenga el diagnóstico histológico. Pero lo uso porque es accesible, porque es de bajo costo, porque no es invasivo y es reproducible. Entonces, el dosar el antígeno prostático y entender de que está en un valor alto, pero alto, medio, bajo, de 4 a 10 nanogramos, me puedo ayudar del cálculo de la detección del PSA libre en relación al PSA total. Si es que esta relación corresponde a más del 20%, probablemente sea más benigna. Si es que esta relación es menos del 20% de fracción, pues debo encaminar a ese paciente a hacer un diagnóstico histológico. Y si es que yo tengo valores de PSA más de 10, pues también, pero no me quedo solamente con ello, o sea, necesito hacer estudios de imágenes. Entonces, desde una ecografía suprapúbica, pues me ayuda un poco. Recuerden que las ecografías son un estudio de ultrasonido y por rebote, así que no son tan precisos. Quizás ayuda mejor una ecografía transrectal. Entonces esa está más cerca de la próstata y me puede dar más información. Y un estudio mucho más preciso sería llevar al paciente hacia una resonancia magnética multiparamétrica, donde a través de la desviación de los electrones voy a ver todas las partes blandas de la zona de la pelvis. Esa forma de captación de imágenes pues hace de que los radiólogos hayan creado esta guía en la cual vamos a valorar los cambios en la zona periférica y zona de transición y catalogar si esos cambios son semejantes al estudio de próstata, de resonancia magnética de próstata. Voy que estos cambios suman valores altos, en los cuales corresponderían al PIRGAP 4 o PIRGAP 5, pues estoy con una alta sospecha clínica de tener una tumoración que sería compatible con una metastasis maligna. No me hace el diagnóstico, me está diciendo, doctor, hágale la biopsia. Lo que me está diciendo este estudio es de que debemos encaminar al paciente pronto hacia la biopsia. Sumado al PSA, pues ya tenemos dos factores. Entonces son muy importantes porque toman el volumen de la próstata, las características, los cambios de localización, la captación de señales, las alteraciones de esas señales. Muy importante, ¿no? El tema de las clasificaciones que los radiólogos nos están dando como soporte para poder encaminar al paciente. La biopsia. ¿Quién hace la biopsia de la próstata? Pues, ¿cómo llegamos a la próstata? Ya que es una estructura que está intrapelvis.
Entonces, lamentablemente tenemos que ser invasivos. Así que no hay biopsia que no se pueda acceder si no sea por vía transrectal o transperineal. Y esto no se hace a ciegas. O sea, tengo que hacerlo guiado por un estudio de imagen. Usualmente es una ecografía. Los instrumentos, aunque un ecógrafo lo puede encontrar en muchos tipos de consultorios de diferentes especialidades, esta ecografía transrectal pues, es propia de los urólogos, pues, ya que tiene una aguja, guía, trucut paralela que va a hacer la toma de muestra de esta próstata. Pero el doctor va a tomar la muestra guiada del nódulo que está dentro de la próstata. No necesariamente. Tengo que hacer, a diferencia de otros tumores, una biopsia de todas las zonas. Por lo menos tomo 2 muestras por cada zona. Entonces se segmenta a la glándula prostática en la forma de horaria, 12 segmentos, 8 segmentos, por lo menos 6 segmentos, en los cuales voy a tomar 2 muestras por cada segmento. Entonces eso es muy importante porque el cáncer de próstata luego puede ser multifocal, no necesariamente de un solo tipo. Entonces el tipo histológico más predominante sería adenocarcinoma. Es cierto que también tengo los neuroendocrinos, pero estos ya corresponden a un tipo histológico mucho más grande. ¿Qué más voy a ver? ¿Con qué estamos coloreando? Con hematoxilina usina. Suficiente para que el patólogo pueda darme descripción de los cambios de arquitectura a nivel macroscópico. A gran aumento puedo ver relaciones nucleocitoplasma, conformación, alteraciones de los acinos. Y eso corresponde a descubrir células malas y ver si es que esas células malas se parecen a las células de una próstata sana. Eso se llama grado de diferenciación. Y en la mayoría de los tumores, el grado de diferenciación va de 1 al 4. Bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado e indiferenciado. Todos son cánceres, pero clasificados en la semejanza del tejido sano en esa forma. En cambio, en próstata se ha clasificado en una escala que le llamamos escala de Gleason. Bueno, los patólogos decidieron hacerlo un poco más largo y complicado y pusieron una escala del 1 al 5. Y ya que son 2 tomas por cada zona, pues debo sumar las características malas de cada una de estas tomas. Lo cierto es de que las clasificaciones de patrón de Gleason 3 para 5 sí son cáncer, a diferencia del otro tipo de clasificación. Las clasificaciones Gleason en patrones 1-2 son lesión premaligna. Entonces eso es muy importante porque mi escala de Gleason no empieza en 1, empieza en 6. Entonces, por una sumatoria de las dos muestras por zona. Entonces, empiezo en 6 y termino en 10. Y de ahí ya se agrega este grado de este instituto de patólogos que me clasifica el grado de diferenciación de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Entonces, esas serían mis clasificaciones en cáncer de próstata diferentes a las que tendría en los otros tipos de tumores. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando yo estadifico, pues necesito valorar si es que realmente la enfermedad se quedó confinada a la próstata o se salió. Entonces, por eso utilizo lo que se llama el TNM dentro de la clasificación del grupo del el Comité Americano de Tumores. Ellos usan para gran cantidad de los tumores el TNM en cuanto a no tamaño, es características del tumor, cantidad de ganglios afectados, o informa que se afectan los ganglios y metástasis. Pero en próstata le estamos agregando 2 columnas, que sería el PSA al diagnóstico y el grado de diferenciación de la escala de Gleason, en este caso han puesto la escala ISO.
Entonces, esto es muy importante porque quiere decir que aunque yo tenga un tumor que pueda ser muy grande, muy invasivo, con muchos ganglios, pero si tiene un BCA bajo y tiene un grado 1, que correspondería a un Gleason 6, quiere decir que recién se está desarrollando como cáncer. Pero está grande, sí, pero recién lo está haciendo. Y no es lo mismo tener un paciente de 60 años con Gleason 6 que uno de 90 con Gleason 6. El de 90 años, recién a sus 90 años, está desarrollando cáncer. En cambio, el de 60 años, pues es una edad muy pronta. ¿Y qué tal si es que no es Gleason 6? Que el de 60 años está desarrollando una enfermedad de cáncer de próstata con Gleason 9. Pues está adoptando desde la biopsia y estoy descubriendo que su carga de riesgo y las alteraciones probablemente mutacionales que tenga son grandes y por eso a tan corta edad le está empezando el cáncer de próstata. Entonces eso me ayuda para tomar decisiones, ya que luego clasifico a los pacientes por estos factores de riesgo y tomando en cuenta todas esas 5 variables. Y eso me orienta a que quizás con los 90 años pueda hacer básicamente hasta observación, o pueda ser un poquito más animoso y dar bloqueo hormonal, pero quizás no haga cirugías, no haga radio, no haga cosas más invasivas, porque su Gleason 6 de 90 años pues, me deja muy tranquilo. Pero si tienes 60, tienes alto riesgo, muy alto riesgo, tienes otros factores, el PSA 200 a tu debut, las cosas son muy diferentes y tengo que ser muy completo. Entonces, eso es importante porque tenemos que ver el pronóstico del paciente y eso lo vamos a revisar por aquí. Entonces, ya habíamos visto un poquito en las gráficas, el encontrar la proporción de pacientes nuevos con cáncer de próstata o enfermedad localizada de la próstata es casi en el 80% de los pacientes. O sea, sí se puede encontrar. Vamos haciendo los chequeos de screening, lo vamos a encontrar. En enfermedad localmente avanzada, un 15%, y en enfermedad distante metastásica, solo 5%. Y a 5 años, ¿cuántas de estas personas sobreviven? Pues casi 90% de la enfermedad localizada. Y en cambio de esos 5%, pues lamentablemente solo 30% de ellos sobreviven con cáncer de próstata. Y esto en cuanto a la forma de su ubicación diagnóstica. Las cosas que yo voy a hacer como intención de tratamiento, mi terapia localizada o mi terapia sistémica, van a hacer de que yo dose el PSA como un seguimiento, o sea, va a ser un marcador de seguimiento para valorar si la enfermedad quiere volver y qué intervenciones tengo que hacer. Y obviamente la ubicación de las metástasis es que ya me tocó el grupo metastásico. Hay ubicaciones metastásicas infrecuentes, que serían todas las zonas de vísceras, y hay frecuentes que serían ganglios pélvicos, huesos, sobre todo huesos axiales. Entonces, tener cáncer de próstata con una enfermedad metastásica y que tengas debut de compromiso de pulmón sin daño de los huesos es mucho más agresivo y peor que tener cáncer de próstata con todos los huesos dañados. Entonces no es ni en la cantidad, sino en las ubicaciones. Muy bien. A los que les gusta leer, este es un libro muy bonito que nos habla sobre prácticamente una narrativa y la historia de cómo hemos involucrado herramientas diagnósticas y tratamientos para el cáncer, desde las mostaza, las cirugías, porque antes operaban casi la mitad del tórax para sacar la mama. Y algo interesante es justamente su título, porque a lo largo de su narrativa nos va contando muchas analogías. Y efectivamente el cáncer es una entidad biológica de las más evolucionadas constantemente, porque sobreviven a la cirugía, sobreviven y son resistentes a las quimios, a los tratamientos nuevos de bloqueo hormonal, a la inmunoterapia y a lo que yo pueda hacer en un futuro. Probablemente el cáncer, si es que sigue sobreviviendo, va a adoptar mecanismos de resistencia
¿Qué forma de vida tan evolutiva puede hacerlo tan rápido? Porque no necesariamente el tumor que yo cargo es heredable inmediatamente. Así que esa evolución ocurre en el periodo de vida que pueda tener esta persona. Cáncer de pulmón, como ya hemos visto, mucho más triste porque nuestra capacidad de diagnóstico no es tan buena, o es que no tenemos esos datos de incidencia porque pues en el Perú no hay cáncer de pulmón. Entonces es muy importante valorar ello. En cuanto a mortalidad, ya conocemos el dato numérico, tenemos un dato numérico total de casos. Tenemos otros factores de dato epidemiológico, como sería la exposición a las partículas por millón, como serían estas que corresponden a exposiciones en Latinoamérica, ¿no? Partículas pequeñas de tema productivo, de cigarrillo, muy aparte de los concurrentes cigarrillos, solamente tener partículas pequeñas que están siendo inhaladas y es un factor de riesgo, de la contaminación, del humo de leña y a exposición a fluidos a combustibles sólidos. Adelantamos un poquito en cuanto a la forma de cómo estamos descubriendo el cáncer de pulmón. Y lamentablemente el cáncer de pulmón en muchas regiones de Latinoamérica, salvo Brasil, que tiene tecnología de diagnóstico y de tratamiento, en muchos de los países modelo, Colombia, Perú o en México, que son más grandes que nosotros incluso, el cáncer de pulmón se está descubriendo muy poquito en enfermedad localizada. 1 o 2, muy poquito, sobre todo en Perú. Y en estadios 4 hacen un 67%, 85% en Perú, 82% en México. Brasil, sin embargo, tiene ciertas políticas públicas y ciertas herramientas que hacen de que ellos sí descubran el cáncer temprano. Esto ya lo hemos visto un poquito en esta página de Broca. La poca diagnóstico y poco dato, obviamente, de mortalidad. Pero recordemos que nuestro dato de mortalidad sobre 100.000 habitantes era casi 7. Pues los reportes a nivel de países, países que llevan ensayos clínicos, como Estados Unidos, Europa y algunos países del Asia, están buscando de que sus intervenciones de tratamiento oncológico reduzcan la mortalidad. Pero nosotros hemos empezado o tenemos actualmente un ajuste de 8 fallecimientos por 100.000 habitantes. Ellos están en un rango de 40, 50. O sea, quiere decir que realmente hay un montón de personas que están afuera, que están falleciendo en el Perú, que están falleciendo por cáncer de pulmón y no los estoy diagnosticando. Y ni siquiera me estoy asemejando a lo que estaba ocurriendo hace 26 años. Entonces, ellos han visto que esa reducción está muy considerable por todas estas acciones, pero eso no lo estoy viendo yo en esta realidad de nuestro país. Y efectivamente en Sudamérica, encontrar estadios 1 iniciales es muy poquito, muy poquito. Estadios 4 hasta en un 41%. Y la mortalidad, la sobrevida que tienen estos pacientes de mantenerse vivos a los 5 años, en estadios 1 es alto, 92%, pero también es difícil encontrarlos cuando estamos bien. Y en estadios 4, 11%. Entonces, casi esos 41% no van a sobrevivir a 5 años, haga lo que haga. En cuanto a embriología, bueno, conocemos de que nosotros tenemos esta estructura, la cresta traqueoesofágica, pues separan lo que es el conducto digestivo y el conducto respiratorio en un botón. Este botón va a formar después las ramas de la tráquea y recordamos entonces de que estamos hablando de tubos, o sea, seguimos hablando de epitelios. Y en este caso todos estos tubos se van a seguir ramificando. Es cierto que después tenemos una estroma, tenemos alveolos, estos son
tan grandes que van a formar el parénquima pulmonar, pero son tan divididos, pero van a formar estructuras que podrían ser inaccesibles, que no podría ubicar a tiempo. La anatomía es muy importante porque hay algunos lugares como la língula que, a pesar de ser central y diárica, fácilmente ubicable, pues no es accesible de forma endoscópica. Así que es un problema. Y los ganglios, a diferencia de la próstata, que tenía básicamente 3 regiones que corresponderían a los ganglios localizados, pues aquí tengo muchos. Tengo mediastinales superiores, tengo aórticos, tengo mediastinales inferiores, tengo iliares, lobales, de las ramas, peribraquiales, bibraquiales. Incluso están considerados localizados los que son infracervicales, o sea, infraclaviculares, de cuello bajo. Pero ya un ganglio en cuello medio, cuello alto, ya sería un estadio global. Entonces, factores de riesgo, sí, efectivamente el humo de cigarrillo es uno de los más importantes, que ocupa casi hasta el 85% de los casos relacionados al tabaquismo, pero no de todos los tipos histológicos. Ya luego veremos que esto ocurre más en el de células pequeñas y los escamosos. En la exposición al gas radón, en las estructuras por ejemplo, edificios antiguos, edificios en subsuelo, construcciones de tipo artesanal, los que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Los que se fabrican con sillar, desde la estructura de lava volcánica. Es que es inodoro, incoloro, no es observable, se pueden dosar, sí, es difícil dosar valor. Asbesto por productos de fabricación industrial, frenos, elementos de construcción, arsénico en el agua, y bueno, y otros hidrocarburos aromáticos que podrían ser inhalados. Y es cierto que también hay factores de riesgo heredables, como mutaciones heredadas, genes de retinoblastoma, el EGFR, poquito, y otras enfermedades pulmonares intersticiales, cambios de estados inflamatorios constantes. Entonces, la exposición al trabajo es importante porque si es que no es que actualmente uno tenga que fumar, o sea, si es que yo ya a mis 80 años, entre los 20 a los 40 fumé, pues ese factor de riesgo lo voy a acumular en el tiempo y lo voy a mantener siempre constante. Estos fumadores hasta un riesgo de 20 a 50 veces de desarrollar cáncer de pulmón, en los cuales los comparamos con los no fumadores. A pesar de disminuir o dejar de fumar, uno va disminuyendo el riesgo, pero no es que lo voy a anular. Siempre recordar también el tema del consumo de tabaquismo pasivo. En cuanto a la histología, sí, efectivamente hay cambios histológicos en los cuales al inicio era muy difícil diagnosticar cáncer de pulmón para tomar una muestra de pulmón, pero luego vimos de que efectivamente no todos los tumores de pulmón eran iguales. Algunos eran llamados de células pequeñas, más estromales y más parecidos a los llamados neuroendocrinos. Otros eran más de las glándulas que conforman los epitelios y fabrican mocos, llamados adenocarcinoma, y otros muy de las capas superficiales que serían los escamosos. Y efectivamente mirar el tejido histológico por patología puede generar confusiones, pues necesitas que el patólogo tenga la experiencia de poder observar estos elementos y que obviamente tengan una buena muestra. Pero si es que yo hago incisiones adicionales a la hematoxilina eosina con cromolanina, sinatoxicina, TTP1, tapsina, pues voy a segmentar en positivos y negativos a estos tipos de tejido histológico, en los cuales un carcinoma microcítico va a tener cromolanina y sinatoxicina positivos en inmunohistoquímica, y un adenocarcinoma tiene que tener un TTP1 positivo en apsina si es que yo creo que es un adenocarcinoma de pulmón, porque con solamente hematoxilina eosina el patólogo me va a decir, sí, efectivamente yo veo células malas conformando los epitelios que tienen una intención de fabricar moco, fabricar secreciones. Es un adenocarcinoma. Y
cómo sabemos que realmente es de pulmón? ¿Qué otras partes de tu cuerpo tienen adenocarcinomas? Pues el endometrio, la próstata, como ya hemos visto, el colon, el estómago, las vías biliares, el páncreas. Entonces, y como yo sé que no tienes metástasis de esos órganos hacia el pulmón, porque el pulmón es un receptor de metástasis de otros lugares, pues justamente esta inmunohistoquímica es la que nos ayuda y tendría que salir positivo para TTF1 y negativo para los otros tumores. Negativo para estrógenos no es de endometrio, negativo para próstata, entonces negativo para tubos de vías digestivas, negativo para estas citoqueratinas, 20, SDX2. No es toda una batería grande, pero sí el patólogo los puede utilizar para confirmar que tu muestra de biopsia de pulmón sea de pulmón. Células escamosas, sí, también tengo células escamosas en piel, en la vía oral. Entonces hay que hacer ese testeo diferente. Pero esto se complica más, es que luego yo quiero buscar características un poco más pequeñas. Así que los patólogos tienen estas clasificaciones un poco más detalladas de acuerdo a la ubicación, la forma, los tipos de células. Tanto la Asociación Americana de Patólogos como la Organización Mundial de la Salud tienen también un poco más de subdivisiones de estos tipos de tumores. Entonces, los más comunes, hasta en un 80%, adenocarcinomas. También hay otros raros, tumores parecidos a los sarcomas. El carcinoma adenoidequístico, que es un tipo borderline entre benigno y maligno, y otros diferenciados obviamente de temas extrapersonales. Entonces, en algunas literaturas, 50%, en otras hasta 80%. Es cierto que el tema de los porcentajes varía de acuerdo al tipo de dato y de estudio que yo voy a tener. Si es segmentado en una región, puede tener mucho más porcentaje. Los tipos de mutaciones más frecuentes en adenocarcinoma son las mutaciones en el EGFR y en ALK, ¿no? Y bueno, ahí tenemos otros subtipos que tienen una importancia pronóstica, como estos micropapilares, que son adversos, pero bueno, tienen una buena respuesta si es que utilizan quimioterapia. Los in situ no necesariamente, bueno, tenemos una estroma, tenemos epitelios, pero no necesariamente es el tamaño en que me asusta, en que yo digo que eso es un cáncer. A veces hay in situ grandes. También tenemos estos de los neuroendocrinos, que corresponden a las células pequeñas, y a los carcinomas de células escamosas, que son los escamas. Los microcíticos, estos sí están relacionados con el tema de cigarrillo. O sea, es muy raro encontrar un paciente que tenga cáncer de pulmón, de células pequeñas y que no haya pulmón. Y como ya habíamos visto un poquito en próstata, lo mismo ocurre aquí. Hay fases de la carcinogénesis, sea que seas epitelial puro, que vas a desarrollar un carcinoma escamoso, con cambios de epitelio normal, displasia bajo grado, alto grado invasivo, o que seas un adenocarcinoma, que es justamente de las zonas donde se forman secreciones. Hiperplasia adenomatosa típica, un in situ y después un invasivo. Y esto después generas agrupación de cambios que van a aumentar con el rango de edad. Los síntomas, igual que próstata, realmente vía respiratoria en síntomas son muy amplios, muy grandes, pero no son nada específicos. No por tener un cáncer de pulmón de 10 centímetros, realmente vas a estar ahogando. Probablemente puedas hacer tus actividades normal y caminar y subir gradas. No son los síntomas muy específicos, pero obviamente si los veo recurrentes y que no están siendo aliviados ni relacionados a procesos inflamatorios infecciosos, debo pensar en que sean aliviados por una metastasis. Y ya que los síntomas no me ayudan entonces para diagnosticar cáncer, ¿cuál es el screening? Pues lamentablemente no tenemos screening cáncer. Ya que el inicio de enfermedad puede ocurrir en ramas tan delgaditas, una placa de rayos X no me es suficiente. Tendría que esperar a que la lesión sea muy grande para mirar en una placa de rayos X. Una tomografía está bueno,
pero es radiación y es costoso y no está tan accesible. Entonces, no tenemos medios para todos, pero sí tenemos para el grupo de factor de riesgo, obviamente para el consumidor de cigarrillo. Cigarrillo en un alto índice tabáquico que correspondería a una cajetilla, niña, por ejemplo, pues, que está bastante, ¿no? Pero ¿cuántas personas nosotros conocemos que consumen así? Muy poquito, pero realmente todos los días y por 20 años una cajetilla. Bueno, en otros países quizás sí. Y ese será el factor de riesgo por el cual tenemos menos cáncer de pulmón aquí. Puede ser. Bueno, lo cierto es de que, si bien las poblaciones son diferentes, este estudio lo que buscó es qué se hace con los que se detectan, o qué les pasa a los que se detecta cáncer por solamente tema clínico, detección clínica, y qué pasa con los que ellos han hecho screening con la tomografía de baja dosis de radiación. Si bien son poquitos, pero de estos poquitos se diagnosticó gran parte en el estadio temprano usando tomografía de baja dosis de radiación. Y de estos, solamente 2 fallecieron en un seguimiento de 9 meses. Y de este número de 500, lamentablemente, 541 se les encontró en estadios localmente avanzados o metastásicos. Y solamente un 5% de este número, cuando yo me esperaba diagnosticarlo solamente por clínica. Entonces la clínica no me ayuda. Y lamentablemente en mortalidad es casi la mitad, igual en un mismo rango de 5. Entonces, pero lamentablemente el costo, o sea, sí, a pesar de que el tema cuánto me cuesta hacer diagnóstico por clínica, bueno, también, obviamente, para 14 pacientes, este monto puede ser muy alto, pero también cuánto vale la vida de una persona si realmente deseo curarle y tratarla a tiempo. Sobre el tema de biopsia, o sea, cómo llego hacia el pulmón, es el tumor que está en el pulmón. Lamentablemente la ubicación del pulmón me hace que utilice herramientas que necesitan un entrenamiento especial. Entonces, primera intención, broncoscopía. Un estudio endoscópico del neumólogo y que me va a ayudar a poder tomar una muestra. Pero eso en el tema iliar de las ramas gruesas, pero en el tema periférico no puedo. O ubicaciones poco inaccesibles como en la línea. Toracocentesis, pero acá ya estamos hablando de que hay líquido en la pleura. Eso es un estadio 4. Con aguja fina. O aspiración del tumor. Ayuda un poco. No soy tan invasivo, pero lo cierto es de que yo no necesito tener citología solamente. Necesito tener histología, las capas. Porque recuerden que el pulmón, si bien es un órgano conformado por conductos, también tiene células linfáticas, también tiene grasita, también tiene estructuras que lo sostienen, también tiene nervios. O sea, luego por aspiración por aguja fina no puedo descubrir si realmente hay un cáncer al origen. Puedo descubrir células malas aisladas, pero no sé de dónde. Aguja gruesa, esta sí debería ser indicada. ¿Y cómo se usa? Percutánea. ¿Se usa ciegas? No, el pulmón se mueve. Lo uso con ecografía. Ya hemos dicho que por rebote la ecografía es imprecisa y el pulmón está lleno de aire, y si es ultrasonido, esas imágenes se van a dispersar. Entonces tendría que utilizar tomografía. En la tomografía sí yo puedo ubicar una masa y, bueno, percutáneamente tomar una muestra durante la tomografía. Y hay estudios mucho más especiales, como una ecografía, un transductor de ecógrafo y la punta del microscopio. Y esto tiene una aguja dirigida. Bueno, todo esto ¿para qué? Para obtener una muestra que vaya hacia el tejido histológico. Cuando no puedo hacer ninguna toma de muestra histológica, puedo irme hacia marcadores biológicos. Los de sangre, poquito, no son tan precisos. El cifra no ayuda, el casino de una ayuda, el antígeno calcium un poquito. No todos los tumores proliferan en sangre. Y bueno, y si no, entrar a la sala de cirugía, operaciones. Entonces, todo eso con la intención de tomar una muestra que me haga mi clasificación de qué tipo de tumores es el que estoy encontrando, ayudándome de que esa muestra sea lo suficientemente grande para poder colorear todo lo que me toca. Muestras de este tamaño para que después al microscopio pueda colorear la toxina eosina, colorear para TTF1 como ya hemos visto. Después descubrí que
hay otros subtipos tumorales en donde también puedo utilizar inmunohistoquímica para clasificarlos, como el PDL1. Entonces, es muy complicado jalar información cuando una muestra es insuficiente, y obviamente es mucho más complicado cuando los médicos que están encargados de hacer estos procedimientos no están entrenados en hacerlos. Entonces, no lo hace cualquier neumólogo. ¿Quién hace las broncoscopias? El gastro. Neumólogo. Y todos nuestros neumólogos saben hacer broncoscopia. Deberían. Entonces, es un tema de limitaciones en cuanto a nuestra educación, nuestro entrenamiento, y obviamente el broncoscopio no es el mismo que el endoscopio digestivo. Y lo mismo con los otros procedimientos mucho más invasivos. Cáncer de pulmón se ha visto que es uno de los sitios tumorales más estudiados en los últimos años. No solamente en el tema de opciones de tratamiento, sino de que debemos hacer algo para combatir esta mortalidad tan grande que tiene. Y por eso todo tiene una revolución. Se está usando inteligencia artificial para el reconocimiento de las tomografías, el apoyo visual que subjetivamente yo como radiólogo puedo interpretar en una placa de tomografía. Ayuda visual para el patólogo, porque puedo estar muy confundido en la cantidad de células alteradas, y obviamente me puedo ayudar. También existe la patología digital, en la cual se toma un escaneo de la muestra y se puede enviar a otro patólogo más experimentado. Entonces, mis métodos diagnósticos pues son varios, por los cuales yo voy a buscar tomar una muestra. ¿Me va a dar soporte a las imágenes? Sí, pero debo ir hacia la toma de muestras. Otros estudios de apoyo son, por ejemplo, la resonancia por un tema de compromiso de ganglios o de pared, el PET scan. Muy importante, una combinación de estudio imagenológico como funcional. Y me va a ser muy útil para confirmar dónde están escondidas las lesiones. En el caso del pulmón hemos visto que es muy importante conocer el compromiso de ganglios. Si es que estos ganglios están afectados, probablemente no encamine a ese paciente hacia una cirugía. Y si es que están comprometidos, pues lamentablemente tendrás que ir a un tratamiento de terapia sistémica o de radioterapia. Pero como yo lo sé con una tomografía normal, pues el ganglio puede ser tan chiquito y yo no puedo hacer tampoco biopsias de todos los ganglios. Bueno, para eso tenemos estos procedimientos, ¿no? La ecografía endobronquial, el EBUS, que es el que tiene el transductor de ecografía. Lo que va a hacer no es solamente mirar desde hacer una ecografía dentro de la tráquea hacia la parte externa mediastinal, sino también va a permitir tomar muestra de biopsia. Entonces ahí puedo ser no tan invasivo y jalar un poco de información. Y el PET scan utiliza un marcador que es dextrosa fluorizada y radioactiva, que va a hacer metabolismo en tu cuerpo, y yo te hago el escáner después de ese metabolismo. Si descubro que tienes ganglios brillantes, son ganglios metabólicamente activos, que tienen cáncer dentro de esos ganglios. Entonces, me da una buena sensibilidad y probablemente no me esté equivocando en los mismos. Pero la tomografía convencional es muy baja, la posibilidad de poder estadificar los ganglios. Y eso es muy importante porque el TNM lamentablemente acá no tiene 5 variables, solamente tiene 3. Así que tengo que ser muy fino y preciso en decir, primero, el tamaño, y segundo, qué cantidad de ganglios, qué zonas están afectadas. Porque en base a eso yo voy a ofrecer mi plan pronóstico. Y efectivamente, este TNM va a armar todo un paquete de estadios en los cuales mi trabajo es confirmar que la poca enfermedad localizada que tenga la trate bien. Si toca cirugía, bien, vas a una buena cirugía porque sé que la cirugía te va a retirar toda la enfermedad. Y si tú tienes enfermedad comprometida en ganglios inaccesibles, pues tienes que ir hacia un tratamiento un poco más conservador, quimioterapia y radio, y buscando que eso trate de curar. Y obviamente confirmar de que no estés silenciosamente metastásico. Porque si yo estoy haciendo todos esos esfuerzos y tú además tienes enfermedad metastásica en el otro pulmón, o tienes en ganglios que son no regionales, o tienes ya un pequeño compromiso en hueso, por
más buen trabajo que yo haga para enfermedad localizada ya eres metástasis, así que estaría subtratado. Y efectivamente, el hacer estos estadios, bueno, nos ha confirmado de que nuestra forma de sobrevivir hace 5 años es muy poco. Entonces tenemos que hacer de que no nos quedemos con el TPM, deben haber otros factores, quizás vamos a involucrar lo que son biomarcadores moleculares, testeo en sangre, algo como lo que hacemos en mama, que en mama tenemos 7 patrones: grado histológico, receptor estrógeno, SCAR2. Todo eso nos hace que tengamos diferentes formas de cómo clasificar a nuestros pacientes. Entonces, próstata también está yendo por ahí. Antes, hace mucho tiempo, hace 50 años, el cáncer de pulmón era esto, cáncer de pulmón a secas, y te decían, bueno, tienes 6 meses de vida y ya. Ni siquiera había un esfuerzo de diagnosticar. Era descubierto como una imagen grande por un estudio imagenológico. Después, cuando ya se lograron tomar muestras de biopsia, descubrimos que en gran medida se clasifican en células pequeñas y no pequeñas. Después descubrimos de que hay subgrupos en los cuales están los escamosos, los de células grandes, y justamente este gran grupo que son los adenocarcinomas. Y después que estos adenocarcinomas podían ser diferentes porque aparecía adenocarcinoma en una mujer de 28 años que nunca fumaba y que ya tenía metástasis en huesos. ¿Por qué? Y no en el de 80 años que fuma todos los días. Entonces descubrimos de que también cargamos alteraciones moleculares propias, ¿no? Alteraciones genéticas, como en los receptores de crecimiento epidérmico o en el ALK, ROS1, y hay muchas mutaciones que yo puedo detectar. Entonces es útil hacerlo. Este grupo, este ejemplo de esta paciente mujer correspondería a una LGFR. Y después vimos que hay muchas mutaciones que no sé todavía para qué sirven, pero están ahí y están mutadas. Pero que si veo que son muchas mutaciones es peor. Entonces clasifico en base a carga mutacional. Y luego descubrí de que esta interacción luego escapa a mi sistema inmune y me es muy importante valorar si es que tengo receptores de punto de bloqueo de control inmune como los receptores de coagulación. ¿Y por qué es tan importante eso, doctor? ¿Por qué? Porque, digamos, el EGFR, que corresponde a nivel mundial a un 17%, tienes toda esta batería de tratamientos que no son quimio, son tabletas y que pueden ayudar a nuestro paciente. Igual con las otras mutaciones. Pero recuerden ese 17% a nivel mundial. Y esta es la guía americana que nos dice todas estas opciones tengo si es que logré hacer este hombre. Ahora vean este gráfico de Lima, de unos 3 hospitales, en el cual encontrar mutación en GFR en el Perú no es 17%, es 45%. ¿Y por qué? Pues porque acá sí somos diferentes. Y nuestra mistura de haber tenido mestizaje, y sobre todo con genes del Asia, ha hecho que nuestra población, a diferencia de Latinoamérica, o sea, en Colombia, en Argentina, no tienen esos valores. Entonces, ¿qué quiere decir, doctor? Que si es que luego descubro un paciente con cáncer de pulmón que sea un adenocarcinoma, en el resto del mundo, 1 de 5 tendrá EGFR positivo y le daré terapia de inhibidores, que es muy bueno. Pero en el Perú puede que a 1 de 2 le dé terapia de inhibidores. Entonces, acá deberíamos estar mucho más esforzados en llegar hasta el diagnóstico molecular de nuestros pacientes con cáncer de pulmón, porque tengo herramientas muy potentes para generar el cambio. Pero es difícil. O sea, esta es una foto que tiene muchas cosas. Tiene una hernia diafragmática, tiene un corazón grande, pero tiene cáncer de pulmón. ¿Y dónde está el cáncer de pulmón? Pues quizás detrás de la hernia, quizás detrás del derrame pericárdico, o acá en el mediastino, puede ser central. Bueno, es la tomografía la que me descubre esto. Hay una masa mediastinal efectivamente, pero es ganglionar. Y esa tráquea redondeada, ahora la ven aplastada. Pues un ganglio puede ser tan duro que puede empujar el cartílago de la tráquea. Y ahí estaba el tumor. No está tan grande. Bueno, sí, 2.5 centímetros. ¿Y por qué no lo vi en la placa de rayos X? Y eso que es una placa de rayos X de reconstrucción de la tomografía.
es tampoco una placa de rayos X así convencional, ¿no? Pues acá estaba escondida, ¿no? Pero ¿cómo la descubro? Esto es una foto de todo literal superpuesto. Por eso es que la placa de rayos X simple no me es útil para hacer descripción. Y sí, pues sí tenía su derrame medical. Y otra cosa bien interesante es de que cáncer de pulmón es de los pocos lugares que hacen metástasis a la glándula suprarrenal. Este es el riñón, esta es la glándula suprarrenal sana y esta tiene una cabecita. No muchos tumores hacen metástasis. Y en la ventana pulmonar, pues sí, efectivamente se ve estrellada, hay un centro necrótico. Entonces es bien difícil poder hacer diagnóstico del cáncer. Y obviamente, ¿cómo le hago la biopsia? Por neumología con broncofibro no fue suficiente, pues tuvimos que hacer percutáneo. Pero acá hay pulmón sano, o sea, también tengo el riesgo de que si la lesión era muy central, intermedia, entre central y periférica, tengo un parénquima pulmonar que voy a perforar y generar un mecanismo. Entonces, todo lo que hemos visto en la última parte de esto de pulmón me es muy importante porque, o sea, ahorita el cáncer de pulmón es para enfermedad metastásica y un poquito para enfermedad localizada la que tiene mayor cantidad de estudios y propuestas de nuevos tratamientos, y constantemente salen nuevas cosas. Pero no es ese el detalle, o sea, nosotros debemos diagnosticar más temprano. Y así que, ¿por qué? Porque sin un diagnóstico temprano todo esto no va a ser aplicable. Entonces todo el equipo de manejo de enfermedad temprana, que sería desde el médico general, médico de familia, neumólogo, todos tienen que ir entrenándose en adoptar, en conocer herramientas para apoyar en este diagnóstico. Pues a diferencia de mama, a diferencia de próstata, que incluso también está medio difícil animar a una persona a que se haga una biopsia de próstata, por más de que yo quisiera hacer el diagnóstico de cáncer de pulmón, pues no, a veces es inaccesible o no tengo la salud. Y ese es uno de los factores más importantes por los cuales tenemos ese dato de incidencia tan bajo. Al final, no me sirve de mucho tener una muestra pequeña para quedarme con que me digan que es adenocarcinoma. Porque como les repito, quizás ni siquiera sé si es que es adenocarcinoma o no. Esa muestra tan chiquita me tiene que alcanzar para todo. Histología, inmunohistoquímica, testeo molecular y después voy a hacer un panel, una discusión con todo el equipo molecular incluso. Y bueno, eso era lo que rápidamente iba hablando para decir. Una pregunta de esto sobre el examen. No les pregunto, bueno, ya han visto de que las preguntas tienen una intención de ser clínicas, de caso clínico, o sea que es muy difícil que les vamos a preguntar algo tan específico, numérico. Va a ser más narrativo y toda la clase han ido escuchando serie de secuencias de pasos para tomar decisiones. Y es en base a eso que hacemos todo el conocimiento.